Acabas de vivir el mayor crash de la historia de las criptomonedas. Y sí, señores, ayer sucedió lo que nadie se imaginaba, lo que nadie esperaba, y es que tuvimos un total de 19.000 millones de dólares liquidados del mercado cripto. Y creo que todos estamos de acuerdo en que esto no fue una caída natural y fue pura manipulación de mercado. Donald Trump anunció aranceles del 100% a China, pero creedme que esta no fue la causa real de esta manipulación del mercado, y lo llamo manipulación porque es lo que vivimos ayer. No fue la causa de estas caídas históricas tanto en Bitcoin como en todas las altcoins. La causa real fue una limpieza brutal por parte de las instituciones, y hoy vamos a ver detalladamente todo lo que pasó porque lo hicieron de la forma más descarada. Está muy claro lo que pasó ayer en el mercado, pero tened en cuenta que estamos hablando de la mayor liquidación de la historia de cripto, incluso mayor que en el COVID, incluso mayor que con el colapso de FTX, que con la caída de Luna, mayor que todo eso, y realmente no hubo un motivo de peso detrás. Estamos hablando de una caída mucho más grande que cuando estábamos en medio de una pandemia mundial en la que la gente estaba metida en sus casas sin poder salir. Y hoy viene Trump, anuncia unos aranceles del 100% a China y de repente el mercado colapsa 4 o 5 veces más fuerte que en el 2020. Permitidme dudar, permitidme pensar que todo esto no fue por este anuncio de los aranceles y que realmente vivimos una manipulación del mercado y una limpieza brutal del retail. Y señores, antes de empezar, sé que hoy no es un día de celebraciones, no es un día de hacer este tipo de cosas, pero como lo hago en todos los vídeos, no quiero dejaros sin el sorteo de los $50. Lo vamos a hacer de nuevo en XRP y, como sabéis, dos requisitos muy sencillos. Primero, estar suscritos al canal y segundo, comentar por aquí abajo. Así de sencillo entraréis en el sorteo de $50 en XRP. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Pues bien, señores, antes de sacar conclusiones de lo que pasó en el día de ayer, quiero hacer un resumen rápido, quiero explicaros en detalle todo lo que pasó. Así que la primera noticia que tuvimos fue que Trump anunciaba aranceles adicionales del 100% a China y controles de exportación para todo tipo de software crítico a partir del 1 de noviembre. Y a partir de ahí veíamos a la mayoría de grandes exchanges haciendo anuncios diciendo que los usuarios estaban experimentando problemas a la hora de hacer operaciones. Como veis, Binance, incluso Coinbase o Robinhood estarían haciendo esos mismos anuncios y reportando problemas al vender y retirar sus criptomonedas. Esto lo que desencadenó fue un pánico en el mercado, un pánico en los inversores que empezaban a vender en pánico, a intentar vender continuamente en los exchanges, a poner más órdenes de venta, mientras los exchanges no estaban respondiendo a estas transacciones. Los exchanges estaban teniendo problemas para procesar todas estas transacciones, lo que seguía creando más y más pánico en el mercado. Y el resultado de esta parálisis en los exchanges, sumado al anuncio de Donald Trump, fue lo que veis en pantalla. La mayoría o todas las altcoins principales cayendo más de un 50%, cayendo un 70%. Como veis, la lista es infinita, absolutamente todas sufrieron caídas de más del 50%. Esto es una bestialidad. Incluso vimos por momentos a Atom, que estamos hablando de una altcoin relativamente grande y relativamente estable, evidentemente dentro de lo que es la volatilidad del mercado cripto, pero estuvimos viendo a Atom irse a cero, irse literalmente a $0. Señores, daos cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de irse desde los $4 a cero en cuestión de horas. Esto realmente no pasó ni el día que crasheó Luna. Luna tardó mucho más en irse a cero. Obviamente vimos cómo minutos después Atom se recuperó y volvió a los $2.75, pero es que llegamos a verla a cero. Y a partir de ahí, lo siguiente que vimos fue lo que veis ahora mismo en pantalla. Vimos 19 billions liquidados
liquidados del mercado. Como veis por aquí, lo que vimos en el COVID fueron 1.200 millones de dólares liquidados del mercado. En el crash de FTX vimos 1.6 billions y ayer estuvimos hablando de 19.000 millones de dólares liquidados en unas horas. Hablamos de la liquidación más grande de la historia de cripto y fue incluso 20 veces más grande que el crash del COVID de 2020. Daos cuenta de la magnitud que tiene esto, y es que, como os comentaba anteriormente, estamos hablando de una pandemia mundial en la que el mundo literalmente se paralizó, y aún así lo que vimos ayer fue 20 veces más grande a nivel de liquidaciones. Y todo esto por un anuncio de Trump haciendo público que iba a poner el 100% de aranceles a China. Permitidme dudar, permitidme pensar que hay algo más detrás, porque la magnitud de lo que vivimos ayer no va en consonancia con las noticias que tuvimos. Y es que, señores, Trump lleva meses anunciando aranceles y obviamente esto impacta en el mercado. Obviamente tenemos caídas cada vez que Trump habla y cada vez que Trump habla de esas políticas proteccionistas en las que pone aranceles, en este caso a China, pero no de este tipo, no de esta magnitud. Creo que aquí está bastante claro que hay algo más detrás. Y como veis por aquí, lo que me hace tener más que claro que estamos hablando de una manipulación brutal del mercado son cosas como esta. Teníamos ballenas abriendo trades 30 minutos antes de que Trump anunciara el tema de los aranceles y cerrando trades de 192 millones de dólares de beneficio en cosa de 30 minutos. Como veis por aquí, habría dos trades, uno con 104 millones de beneficio y otro con 88 millones de dólares de beneficio. Además, ya ha retirado prácticamente el total, ha retirado 150 millones de dólares y de momento tiene 80 millones todavía metidos en la cuenta, pero cosas como estas son las que me hacen tener más que claro que estamos hablando de una manipulación brutal del mercado, que había muchísimos insiders con esta información, han hecho muchísimo dinero, han limpiado todas las liquidaciones que teníamos por debajo de los precios en los que estábamos ayer, y creedme que aquí nadie saldrá a dar explicaciones, nadie saldrá a justificar este tipo de cosas, porque estamos en el mercado cripto y parece que aquí todo vale. Como veis por aquí, más ejemplos, más ballenas abriendo operaciones brutalmente grandes justamente minutos antes de que Trump haga el anuncio. Como veis, esta ballena abriendo una posición en corto en Ethereum de 330 millones de dólares apalancado por 12 y consiguiendo millones de dólares de beneficio en pocos minutos. Pues bien, señores, una vez visto lo que pasó durante la tarde y la noche de ayer, una vez visto la magnitud de lo que vivimos ayer, quiero que veamos un poquito la situación en la que nos encontramos actualmente. Hemos podido recuperar gran parte de la caída que vivimos ayer, y es que aunque veáis caídas del 8% en Bitcoin, del 15% en Ethereum, del 18% en XRP, 20% en Solana, Doge 24, Cardano 23, aunque veáis este tipo de caídas, creedme que si visteis CoinMarketCap o cualquier otra aplicación ayer, hubieseis alucinado mucho más de lo que estamos viendo ahora, porque pudimos ver, por ejemplo, XRP en $1.50. Actualmente estamos en 2,44, que después hablaremos de XRP, de la situación actual, pero es que lo pudimos ver en $1.50. Vimos a XRP con caídas del 60%. Estamos hablando de la moneda número 5 por capitalización de mercado, y es que esto fue con absolutamente todas las altcoins. El ejemplo de Sui es brutal. En Sui veníamos de estar en 3,45 a las 5 de la tarde y Sui llegó a estar por debajo del dólar. Estamos hablando de una caída de prácticamente el 90% en una criptomoneda que es top 16 en CoinMarketCap. Y es que si nos vamos al índice de miedo y codicia, podéis ver cómo ha reaccionado el mercado. Veníamos de zonas incluso de codicia en los últimos días, zonas marcando el 62% en este
índice y caemos hasta el 35 en cuestión de horas. Y aquí, señores, es donde quiero hacer una pequeña reflexión. Aquí es donde tenéis que ver el sentimiento del mercado. Tenéis que ser muy conscientes del momento en el que nos encontramos. No es momento de ver quién tenía razón, no es momento de decir te lo dije, de decir yo sabía que esto iba a pasar, porque esto realmente era totalmente impredecible. Evidentemente, a no ser que tuvieras información de insider como los pasados trades que hemos visto, pero realmente nadie podía anticipar esto. Ahora mismo hay muchísimo pánico en el mercado y es el momento en el que bajo ningún concepto tienes que vender. Es exactamente lo que están buscando con este tipo de limpiezas de liquidez. Quieren quedarse tus tokens mucho más baratos. Ya hablábamos en el vídeo anterior de que estábamos viendo una manipulación en el mercado por parte de las grandes instituciones vendiendo en máximos históricos, y es que creedme que tenían esta información, sabían que esto iba a pasar. ¿Y qué creéis que están haciendo ahora mismo? Ahora mismo están comprando un 20, un 30, un 40% más abajo de lo que vendieron hace 2 o 3 días. Y es que es así de sencillo, están manipulando el mercado a su gusto y exactamente lo que quieren es meterte ese pánico en el cuerpo para que acabes vendiendo tus tokens ahora mismo y ellos puedan comprarlos a estos precios cuando lo han vendido hace 2 o 3 días un 20 o un 30% más arriba. Por eso te recomiendo que en este tipo de situaciones mantengas la calma, no actúes por emociones, analiza muy bien el mercado, analiza qué es lo que quieren que hagas, porque realmente deberías estar haciendo lo contrario. Así que, señores, después de esta pequeña reflexión, vamos ya a ver los gráficos de Bitcoin y de XRP, vamos a ver cómo afectó todo esto a estas dos monedas y vamos a ver qué podemos esperar en los próximos días. Pues bien, señores, esta es la situación actual. Tenemos a Bitcoin en los $112.000 y como veis, ayer a las 2 de la tarde estábamos alrededor de los $122.000 y Bitcoin a las 9 de la noche llegó a tocar los $102.000. Esto lo que supuso es una caída del 17% en el precio y como dato deciros que es la primera vez en la historia que Bitcoin pierde $20.000 de su precio en un solo día. Después de tocar ese suelo de los 102.000 es verdad que pudo recuperarse y pudo volver a los 112.000, que es donde nos encontramos actualmente. Y es que es verdad que estábamos viendo en los últimos días un cambio de tendencia en Bitcoin. Como veis, desde el inicio de octubre veníamos con un cambio de tendencia. Como veis aquí, cada vez máximos más altos y mínimos más altos, lo que significa que veníamos en una tendencia alcista, pero veíamos un cambio de patrón, veíamos cada vez máximos más bajos, no conseguíamos superar esos máximos anteriores y cada vez veíamos mínimos más bajos. Estábamos viendo una tendencia bajista clara, un cambio de tendencia en Bitcoin, pero realmente lo que nadie se esperaba era esto. Esta caída no se la esperaba nadie, señores, y si alguien te dice que se la esperaba, te está mintiendo a la cara. Así que, señores, una vez visto lo que pasó en Bitcoin, que ya sabéis que esto siempre marca la tendencia del mercado, vamos a ver lo que pasó en XRP, vamos a ver el gráfico y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar a partir de ahora. Pues bien, señores, como veis en XRP, más de lo mismo, veníamos con una tendencia bajista, veníamos haciendo cada vez mínimos más pequeños en gráfico diario y ya habíamos marcado este triple suelo lineal, triple suelo a la misma altura, lo que realmente nos daba señales de que podíamos estar entrando en una tendencia bajista, ya lo comentábamos en el vídeo anterior, pero de nuevo lo que nadie se esperaba es una caída de en torno al 40% en cuestión de horas. Tened en cuenta que llegamos a ver a XRP en torno al $1.50. Hemos podido recuperar hasta la zona de los 2.47, por lo que en total estamos hablando de una caída en torno al 15-20%. Hablamos de una caída muy fuerte, hablamos de una caída que hacía muchísimo tiempo que no veíamos en el precio, pero poniéndolo en perspectiva, hace cosa de un año estábamos alrededor de los 0.50, por lo que dentro de lo malo y dentro de la locura que vivimos ayer, no estamos tan mal. Nadie se esperaba que el precio XRP pudiese volver tan rápidamente a precios de 1.50 a 1.60, pero pasó, por lo que lo único que nos queda es sacar conclusiones y ver qué podemos hacer de aquí en adelante. Y lo más importante, si estabas esperando momentos para comprar en spot, por supuesto no toques futuros ahora mismo es un suicidio meterte en futuros, a no ser que seas un trader
trader profesional, evidentemente, pero lo que yo espero es que el mercado a partir de aquí siga al alza. Simplemente han liquidado toda la parte baja del mercado, han liquidado todas las posiciones que había por debajo, por las zonas de los 105 y 106 en Bitcoin, y las altcoins las han destrozado literalmente. Las instituciones más grandes han tomado posiciones mucho más abajo que el retail, han tomado las posiciones que querían y ahora sí están preparados para que el mercado suba. Así que personalmente creo que a partir de ahora van a mandar el mercado hacia arriba y van a empezar a quitarse estas posiciones que han comprado tan abajo. Por lo que, señores, no es consejo de inversión, como siempre, pero creo que en estos momentos es cuando hay que comprar. Estos son los momentos que tanto tiempo esperamos, que seguro que llevas meses oyendo esa frase de cuando baje compro, cuando el mercado dé un susto compro. Pues señores, susto más grande que este creo que no hemos visto en la vida. Así que si estabais pensando en comprar, es el momento de ampliar vuestras posiciones en spot, en proyectos grandes, en proyectos en los que confiéis. ¿Por qué? Porque en los anteriores crashes también pensábamos lo mismo, también pensábamos que el mundo se acababa, pensábamos que cripto se iba a cero y que no iba a volver a subir nunca, y adivina qué, siempre vuelve a subir, tarde o temprano vuelve a subir, con lo cual si estás mirando el medio o el largo plazo, una oportunidad mejor que esta, créeme que no vas a encontrar. Así que señores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya dado un poquito de tranquilidad dentro de todo el caos que hemos vivido, dentro del crash histórico que vivimos ayer, y espero que te haya gustado el vídeo, que hayas conseguido informarte un poco más y como siempre que lo uses como una herramienta más para hacer tu propio análisis. Así que señores, si os ha gustado el vídeo, suscribíos y dejadme un comentario por abajo y nos vemos en el próximo vídeo.